y Salvador Jesucristo. Quiero invitarlo a que nos pongamos en pie. Vamos a abrir la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, el verso 3. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, el verso 3. Algo que estaba meditando un día de estos y bueno, ya se llegó el momento de tenerlo acá y compartirlo con ustedes. Casi siempre cada una de las meditaciones que yo traigo acá, no es que las hago de un día antes o de la semana anterior, sino que es con el tiempo que voy haciendo apuntes y estoy trayendo lo que el Señor pone en mi corazón. E incluso en la parte aquí en una esquina pongo la fecha en la cual lo hice y luego la fecha en la cual lo comparto. Y como digo, no es que lo hice ayer o anteayer, sino que ahí estoy y lo estoy meditando de vez en cuando y de repente el Señor pone ese sentir y dice: hoy es el momento que hay que compartir, hay que hablar un poco de esto, un poco de lo otro y todo eso, porque mi pueblo lo necesita. Y es así como vamos trabajando para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 11, el verso 3, cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, esto es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, a una iglesia que ya está establecida, que ya está cimentada. Verso 3, capítulo 11, verso 3 de 2 de Corintios. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo vamos a repetir una vez más. Esto es lo que el apóstol Pablo estaba sintiendo en el Espíritu Santo de Dios. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ayúdame a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Tú eres nuestro gran Dios y Salvador. Gracias por ser nuestro Dios. Ahora yo te pido en el nombre precioso de Jesús que sea usted guiándonos en esta mañana, en este consejo, en esta reflexión de tu palabra bendita. Señor, háblanos a todos y a aquellos que no van a estar sintonizando por la plataformas sociales, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo creemos en esta hora. Creemos que tú nos hablas, que tú hablas todavía en este tiempo y que tú conoces las diferentes necesidades que hay en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Pues vamos a comenzar con este versículo, hermanos, hermanas, en esta mañana, y traigo un tema para compartir con nosotros. El tema es el siguiente: no te dejes engañar como Eva. Ese es el tema para esta hora. No te dejes engañar como Eva. Y yo creo que todos de alguna manera ya conocemos un poco la historia de Eva, de su esposo Adán, allá en el huerto del Edén. Pero vamos a tocar un poquito algunos aspectos que se dieron o se llevaron a cabo dentro de esta historia, o que involucraron a Eva y juntamente con Adán, pero comenzó con Eva, pero al final lo vamos a estar trayendo un poco a lo que está pasando en la actualidad. Y esto, cuando miramos este texto bíblico, hermano, este versículo, nos damos cuenta que es una poderosa enseñanza que nos está dando nuestro Dios a través del apóstol Pablo, y está siendo dirigida hacia la iglesia del Señor Jesucristo. En ocasiones anteriores lo he mencionado y lo vuelvo a repetir, que todas las cartas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, todas fueron escritas, fueron dirigidas hacia la iglesia del Señor Jesucristo. Es decir, hacia congregaciones que ya estaban establecidas. No eran congregaciones, no eran personas así al azar. Hay algunas excepciones, pero la mayoría de las cartas son dirigidas a iglesias que ya están establecidas. Y sobre todo que ya el Espíritu de nuestro Dios se está manifestando de una manera poderosa. Entonces vemos esta carta a los Corintios, en la cual encontramos esta enseñanza tremenda
carta en donde el apóstol Pablo está hablando con la iglesia ubicada en la ciudad la ciudad de Corinto. Es una iglesia que está establecida, y cuando usted y yo hemos tenido la oportunidad de leer tanto la primera como la segunda carta, nos damos cuenta que la iglesia de Corinto era muy bendecida porque los dones del Espíritu se estaban manifestando en esa iglesia. Había mucho milagro, mucha cosa sobrenatural, y por ende pues la presencia de Dios se manifestaba. Pero en esta ocasión vemos el trabajo pastoral valga la redundancia, del apóstol Pablo, en donde él de alguna manera está presentando algún tipo de preocupación. Note, voy a leerlo una vez más. Pero temo, dice el apóstol Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En pocas palabras, el apóstol Pablo estaba preocupado por una iglesia que ya estaba previamente establecida, pero él está diciendo que de alguna manera siente como un temor, no un temor así como que está condenando a la iglesia, pero de alguna manera como preocupado, pues, para que podamos entender de que la iglesia ya establecida, pero están pasando una serie de situaciones que no deberían de estar pasando, y es allí donde el trabajo pastoral muchas veces no se vuelve fácil. Debería ser fácil, pero muchas veces no es tan fácil debido a ciertas circunstancias. Número uno, porque a veces el pueblo mismo o el rebaño no se deja pastorear. En otras ocasiones, como punto número dos, Satanás, el diablo, es el que de alguna manera está tratando de insolentar el rebaño del Señor Jesucristo para que no se deje pastorear, y mucho menos para que alcance la vida eterna o la salvación. Voy a repetir esto, que es un punto bastante interesante. El trabajo de pastoral debería ser fácil, puesto que estamos hablando o tratando con adultos, pero realmente eso debería ser, en teoría eso es, pero en la práctica muchas veces es lo opuesto o lo contrario. ¿Por qué muchas veces el trabajo pastoral no se facilita o no es tan fácil? Porque muchas veces el pueblo mismo no se deja pastorear, no colabora, no está dispuesto a involucrarse, y muchas veces también el mismo Satanás, el diablo, el que está tratando de insolentar al pueblo mismo, al rebaño, para que se rebele contra el pastor en este caso, o no se deje pastorear, en otras palabras, y mucho menos alcance la vida eterna, es decir, la salvación. Entonces nos damos cuenta que Pablo está preocupado. Y tal vez alguien estará pensando, el pastor está preocupado también. Bueno, Pablo estaba preocupado por la iglesia. Y entonces comienza a mostrar, a enseñar una historia que es muy conocida dentro del pueblo de Israel, como lo es la creación y cómo el Señor estableció a Eva, a Adán, allí en el huerto del Edén. Pero hay algo que todos conocemos. Cuando usted escucha la palabra el huerto del Edén, yo sé que lo primero que se le viene a la mente es, bueno, la tradición dice la manzana que comió Eva, pero sabemos que es un fruto que comió. Entonces todos de alguna manera tenemos una pequeña noción de lo que trató o de cosas que pasaron dentro del huerto del Edén. Entonces vemos al apóstol Pablo que está usando esta escritura para traerlo a la memoria del pueblo de Israel, o de los judíos, en este caso la iglesia de Corinto, para que ellos puedan entender que realmente hay algo que está pasando en la congregación, hay algo que está pasando en la iglesia. Y normalmente usted sabe, cuando todos nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, por lo general hay un gozo, estamos queriendo involucrarnos casi en todo, oramos mucho, leemos, ayunamos, evangelizamos, hacemos tantas cosas, pero como que muchas veces el diablo está insolentando, haciendo de las suyas, y como que esa adoración comienza a disminuir en el hombre, en la mujer de Dios, y poco a poco ahora ya no está tan efusivo, ya no está tan apasionado. Pero es allí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que como pueblo de Dios tenemos que continuar con la misma intensidad con la que comenzamos al principio hasta el día de hoy,
seguir de la misma manera alabando y exaltando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque al Señor lo alabamos todos los días, no solo algunos, sino todos los días. Génesis capítulo 3, el verso 1, vamos a tocar un punto, algunas cosas que encontramos en esta porción. Génesis capítulo 3, el verso 1. Nos damos cuenta que es lo que el apóstol Pablo le está diciendo, pero me temo. Es decir, estoy preocupado por ustedes como iglesia, la iglesia de Corinto. Porque muchas veces, antes que nos entremos a este texto, quiero recalcar esto. Muchas veces podemos llegar como hasta autoconfiarnos, porque tal vez ya somos bautizados en el nombre de Jesús, ya somos llenos del Espíritu Santo, experimentamos tantas cosas bonitas en el Señor, como tal vez dones, talento. A veces podemos llegar a autoconfiarnos y creer que todo está bien, pero eso es precisamente lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto. Entonces ahora Pablo dice, estoy preocupado porque ustedes tienen dones, tienen talento, la presencia de Dios se manifiesta, pero hay algo que está pasando y tengo miedo, estoy preocupado de que ustedes sean engañados. Y entonces lo lleva al Antiguo Testamento. Génesis capítulo 3, el verso 1, dice la Escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Note las características de este animal o de la serpiente. Dice que era astuta más que todos los animales del campo. Es decir, entre toda la creación de animales que el Señor puso en el huerto del Edén, había una que era la serpiente y que era más astuta que cualquier otro animalito que había allí en el huerto del Edén. Entonces, cuando revisamos un poco acerca de esta serpiente, dicen los estudiosos, las personas teólogos que estudian mucho eso, dice de que muchas veces las personas piensan que aquella serpiente que se estaba en el huerto del Edén, pues era un reptil como cualquier otro, que se contorsionaba o se movía o se arrastraba de un lado para otro, pero realmente no es así. La serpiente en el principio no se arrastraba. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3, el verso 14. Cuando comienza a arrastrarse fue producto o consecuencia de la maldición que el Señor dictaminó en contra de la serpiente. Génesis capítulo 3, el verso 14. Dice la Escritura: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces nos damos cuenta que la serpiente no se arrastraba al principio. Muchos estudiosos creen que caminaba como cualquier otro animalito, como una vaca, como un perro, porque caminaba posiblemente. Fue a raíz de la maldición, de que el enemigo utilizó la serpiente como un instrumento para afectar a Eva y esta posteriormente a Adán, su esposo, y venirse y caer en pecado. Fue a raíz de eso que nuestro Dios dictaminó esta condena, esta maldición sobre la serpiente, de modo que ahora se puede arrastrar o se arrastra como es, y también come polvo todos los días de su vida. Entonces nos damos cuenta que el enemigo utilizó un animalito que era más astuto que todos los demás. Eso fue en el huerto del Edén. Ahora, ¿qué está utilizando el enemigo hoy en día? Pues muchísimas cosas. En aquel entonces utilizó una serpiente. Una serpiente, cuando nosotros miramos los colores de la serpiente, son colores bonitos. Hay de colores muy bonitos y llamativos. No son feas realmente. Incluso cómo se mueven, la sutileza, cómo se mueve todo, llama mucho la atención. Ahora, con eso no digo que podría tenerla en mis manos. No me gusta, me da no sé qué. Pero de alguna manera no eran feas. Ahora, imagínense en aquel entonces que posiblemente caminaban, andaban así, pues, no, yo sé que no tienen pies y todo eso, pero andaban erguidas. Entonces, y fue a raíz de la maldición que ahora andan allí arrastrándose. Pero aún así, a pesar de esa maldición, podemos ver vestigios de la belleza que tenía ese animal.
El hecho de que Dios las haya maldecido no significa que todavía no tienen esos colores atractivos. Hay unas amarillas, unos rojos con blanco, colores así bastante exóticos que llaman la atención. Entonces nos damos cuenta que ese animalito fue el que el enemigo utilizó, la serpiente. Y entonces cuando venimos a la palabra de Dios, vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 11, el verso 4, lo que dice la palabra de nuestro Dios. 2 de Corintios capítulo 11, el verso 14, 2 de Corintios capítulo 11, el verso 14, porque note, amados hermanos, Satanás, el diablo, nunca va a atacar de frente. Siempre va a tener que utilizar un instrumento. Y cuando hablamos de un instrumento, podemos hablar de una persona, de un objeto, de una cosa. Algo va a utilizar el enemigo para poder acercarse a la creación y comenzar a incitarlos a que pequen contra Dios. 2 Corintios capítulo 11, el verso 14, la escritura dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo repito una vez más. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En pocas palabras podemos entender que Satanás, el diablo, se disfrazó o utilizó a un animalito, a la serpiente, para poder alcanzar, para poder afectar a Eva y esta finalmente afectar a su marido. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 12, el verso 9, porque estamos hablando que hay versos de la palabra de Dios donde encontramos que a Satanás, el diablo, se le vincula con lo que es el animalito o lo que nosotros conocemos como la serpiente. Apocalipsis capítulo 12, el verso 9, cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. Apocalipsis 12, 9 dice la escritura: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, note, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Preste atención lo que hace esa serpiente, el cual engaña al mundo entero. Dice: fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Salte conmigo al verso 14 de ahí mismo del capítulo 12 de Apocalipsis. Apocalipsis 12, 14 dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 20, el verso 2, mire lo que la palabra de Dios nos continúa enseñando. Apocalipsis capítulo 20, el verso 2. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 20, el verso 2. Aleluya. Dice la escritura, Apocalipsis 22, si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Note que en estos versículos la palabra de Dios hace alusión a que esa serpiente no es una serpiente cualquiera, es la serpiente antigua. Está haciendo alusión a Satanás, el diablo. En pocas palabras, ese animalito que era más astuto, que de alguna manera era más sabio, más inteligente, diríamos en buen español latino, que era pilas, que era chivas, como decíamos ahí en El Salvador, era muy inteligente, pues comparado con el resto de los animalitos. Es precisamente ese animalito a quien utilizó el enemigo para engañar a Eva. Fue la serpiente, era la más astuta de todos los animalitos que había en el huerto del Edén. Y cuando hablamos de astucia, el diccionario nos enseña y nos dice que la astucia es que aplicando este concepto a una persona, está hablando de que una persona es hábil para engañar o para evitar ser engañado, o que tiene la capacidad para lograr un fin de manera artificiosa
o engañosa. Lo voy a repetir una vez más. La astucia, sé que es aplicado a la serpiente, ahora apliquémoslo a una persona. Dice que es una persona hábil para engañar o para evitar ser engañado, o que tiene la capacidad para lograr un fin de manera artificiosa o engañosa. Entonces, cuando este concepto lo aplicamos a ese animalito, a esa serpiente tenía la habilidad por sí sola, oiga, sin necesidad que el enemigo la utilizara como instrumento. En sí solo ese animalito tenía la capacidad para engañar. Fíjense. Entonces Satanás, el diablo, empezó a ver a todos los animalitos y dijo: no, este es muy lento, este es muy dormido, este no me va a servir para mi propósito. Oh, pero estoy viendo esta. Y estoy viendo que esta serpiente llena los requisitos para que sea un instrumento, para que yo la pueda utilizar para poder afectar a él. Ahora, ¿pero qué requisitos o qué cualidades vio el enemigo en ese animalito para poderlo utilizar? Porque pudo haber utilizado a un burro, pudo haber utilizado a un perro, pudo haber utilizado a un gato, pudo haber utilizado cualquier otro animalito, pero dijo: no, yo quiero uno que me vaya a servir. Ahora, ¿qué características vio el enemigo en este animalito? Bueno, en primer lugar, que sea atractivo. Que sea un animalito atractivo. Ya de antemano él sabía que ese animal, que la serpiente, era más astuta, era más pila que todos los animales que estaban en el huerto de Edén. Entonces él dice que sea atractiva. Número 2, que sea interesante. Número 3, que sea bonito. Número 4, que llame y atraiga la atención. Entonces, cuando nosotros hoy en día, aún viendo la serpiente que se arrastra, de alguna manera llama la atención. Sus colores, le parece a uno como interesante, su movimiento, no sabe si va a agarrar para acá, si va a atacar. Entonces es bastante atractivo y llama mucho la atención. Entonces dice el diablo: entonces ahora entiendo que este animalito me va a servir para todo mi propósito. Ahora, cuando nosotros prestamos atención a estos aspectos de este animalito, de la serpiente, nos damos cuenta que hoy en día Satanás, el diablo, sigue utilizando un instrumento. Puede ser algo, un objeto, una cosa, o puede ser una persona que reúna estas condiciones para que pueda servir de carnada para cada uno de aquellos, especialmente los que estamos tratando de servir al Señor Jesucristo, y nos quedemos quietecitos y ya no podamos continuar alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La serpiente en sí no solamente tenía ese talento de tener la habilidad o de sobresalir en comparación al resto de los animalitos, pero el enemigo utilizó ese gran talento que tenía y ahora comenzó a destruir a Eva. Y es allí donde nuestro hermano o el apóstol Pablo está utilizando ese gran ejemplo que nuestro Dios nos ha dejado establecido en el Antiguo Testamento, para que Él nos está hablando a la iglesia de Corinto, pero también nos está hablando a cada uno de nosotros. Y Pablo, en pocas palabras, está diciendo o está temiendo de que la iglesia de Corinto se está dejando impresionar por cualquier cosa. Pastor, ¿qué está diciendo? Bueno, aplicándolo a nuestros días, vemos que hoy en día la iglesia del Señor Jesucristo de alguna manera se está dejando impresionar por cualquier cosa. En pocas palabras, se está dejando llevar por cosas que muchas veces son triviales, sin importancia, pero al final están afectando la vida del pueblo de Dios. La iglesia no está ejercitando los sentidos, dice el apóstol Pablo en la porción con la cual comenzamos. No está ejercitando su sentido o ejercitando sus ojos, cuando realmente
Realmente nosotros necesitamos estar utilizando cada uno de nuestros sentidos para estar conscientes de lo que está pasando alrededor y de esta manera poder mantenernos firmes, perseverando cada día. Oh hermano, mi hermana, déjame decirte que Dios nos ha dado 5 grandes sentidos para que nosotros no solamente podamos ver, oír, sino que también podamos razonar y darnos cuenta, podamos evaluar todo lo que está pasando a nuestro alrededor y de esta manera poder afirmarnos más en el camino del Señor Jesucristo. No para que nos alejemos, sino para que nos fortalezcamos cada día más y busquemos más la presencia de nuestro Dios. Gloria a Dios, así es. Imagínate, hermano, que tú te das cuenta que o percibiste ya que el enemigo te está atacando. Y tú ya lo percibiste, ya te diste cuenta hablando en un sentido espiritual que el enemigo te está atacando. Y tal vez no solamente tu vida, también tus hijos, tu casa, lo que tú tienes, lo que tú amas, el enemigo te está atacando. Y Dios que te está dejando ver para que tú comiences a actuar, para que tú comiences a buscar más la presencia del Señor. Que si por alguna razón te has estado quedando quietecito, o tal vez te has comenzado a acomodar, reacciones y te des cuenta que el enemigo no está jugando, el enemigo está atacando, el enemigo quiere destruir tu vida, el enemigo ha venido para matar, para hurtar y para destruir. Y es allí donde el Señor nos habla en esta mañana y nos dice: es tiempo no de estar dormido, sino de estar despierto, ejercitando nuestro sentido. Abramos nuestros ojos, abramos nuestros oídos, abramos todo nuestro interior y permitamos que nuestro Dios nos alumbre para que podamos hacerle frente a todas estas cosas. La iglesia actualmente en la actualidad no está ejercitando los sentidos para poder discernir todo lo que tiene frente a sus ojos. ¿Te ha pasado que a veces le ha pasado a usted que a veces está buscando algo y lo tiene frente a sus ojos y no lo encuentra? ¿Le ha pasado? ¿Y dónde está? ¿Y dónde están mis lentes? ¿Y dónde están mis lentes? ¿Y dónde está el lapicero? ¿Y dónde está el celular? ¿Y dónde están las llaves? Y a veces están enfrente de nosotros y no nos damos cuenta. En un sentido espiritual, a veces están pasando cosas enfrente de nuestros ojos y muchas veces no estamos dando cuenta. ¿Por qué no nos estamos dando cuenta? Porque muchas veces no estamos ejercitando nuestros sentidos espirituales. La porción que leía mi hermana Julia hace un momento es bastante crucial para cada uno de nosotros como creyente. Nadie que se llame cristiano o creyente y no está utilizando la armadura que nuestro Dios nos ha dejado va a poder mantenerse firme y enfrentar todas las situaciones que vienen en contra de nosotros. Pero si nosotros estamos ejercitando, no de vez en cuando, sino todos los días, buscando la presencia de Dios, buscando cada vez más, alimentándonos con de la palabra, creyéndole al Señor, buscándole en ayuno y oración, vamos a crecer, vamos a ser fuertes en todo sentido. Y cuando se presente la tentación, los problemas o las situaciones o la adversidad, vamos a poder enfrentar todas estas cosas. Amén, amén. Yo me acuerdo en una ocasión que tuve la oportunidad de ir al gimnasio porque el propósito era bajar de peso, y sí, bajé peso en ese tiempo, pero también me recomendó una de las personas que entrenan allí, pues que sirven como entrenadores, me recomendó porque yo le decía, voy a venir una vez el lunes, por ejemplo, y de ahí voy a ir el miércoles, y de ahí el sábado y todo eso. Y él me decía, no es muy aconsejable. Si tú lo quieres hacer, está bien, pero me gustaría que te propongas venir todos los días. Porque todos los días comienzas a entrenar, todos los días comienzas a prepararte. Entonces, ¿cómo así? Pero yo lo que quiero es bajar peso, no quiero hacer nada más. No necesitas subir o usar peso, pero un día puedes hacer para lo que es cardio, para lo que es bajar de peso. Otro día puedes usar para las piernas, otro día para los brazos, otro día para tu espalda, y así sucesivamente. Todos los días lo estás utilizando y de alguna manera te estás entrenando para que todo tu cuerpo esté trabajando de la mejor manera. Sabe que muchas veces
Entonces nosotros necesitamos hacer exactamente lo mismo todos los días. Tenemos que estarnos entrenando delante de la presencia del Señor, que sea el Señor que diga: ok, mi hijo, estás listo este día para poder enfrentar las cosas que vienen por delante. Hija, hoy te faltó esto, y mientras no haga esto, tú no puedes salir a la calle, tú no puedes enfrentar esas cosas. Eso es precisamente el gran temor de Pablo, porque él está visualizando que la iglesia no se está ejercitando. Y si somos conscientes, a nadie le gusta hacer ejercicio, incluyéndome a mí. En ese tiempo me gustaba, porque no sé por qué realmente, pero mi propósito era bajar de peso, pero a nadie le gusta hacer ejercicio. Podemos hacer un ratito, pero ya de ahí no nos volvemos a acercar. Te hablo de mi persona. Hasta compré una máquina de esas para correr, de esas que tiene la banda, y me costó, para irla a traer, me costó muchísimo, y todo para subirla también, porque son bien pesadas. Según yo, no pesaban tanto y son bien pesadas. Entonces, y la traje y todo, y ahí la tuve, como una vez la usé, y nunca más la volví a usar. Y decía yo, no, en la noche, especialmente en la noche que uno come, se siente pesado, entonces puedo correr allí o caminar un poco, ya caliente el cuerpo, empieza a correr. Entonces a nadie le gusta hacer ejercicio, pero el Señor dice: necesitamos estarnos ejercitando en la palabra, en la oración, en el estudio, estarnos ejercitando, viniendo a la casa de Dios, en los ayunos. A nadie le gustan los ayunos, a mí no me gustan, pero lo hago por obediencia al Señor. Entonces nos damos cuenta, hermano, que el Señor espera que nosotros nos estemos ejercitando. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 14, el verso 12, un proverbio muy conocido. Proverbio capítulo 14, el verso 12. Porque si nosotros no nos estamos ejercitando, como dice el gabacho por allí, every day, todos los días, entonces nos va a dar gato por liebre. Proverbios capítulo 14, el verso 12. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice la escritura: hay camino que al hombre, que a la mujer también, le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando nosotros no nos estamos ejercitando, hablando en un sentido físico, es decir, me recuerdo cuando yo comencé a hacer ejercicio, me recuerdo bien, el primer día pues hice hasta cierto punto, hice mi hora de ejercicio ahí y todo, y no pasó mayor problema, sentía que tenía energía para hacer todo eso. El problema fue el otro día. El otro día ya no me quería levantar. El otro día, me duelen las piernas, el estómago me duele, no, ni levantarme, ni para ir al trabajo, mucho menos para hacer los otros. ¿Por qué pasa eso? Porque yo no me estaba ejercitando. Mi cuerpo no está acostumbrado a ejercitar. Entonces, como pude, fui el segundo día. El segundo día, cuando uno empieza a darle, ay, que le duele todo, siente que se le va a romper los músculos, siente todo horrible, pero comienza, caliente el cuerpo, y una vez le da y sácalo o hace lo que tiene que hacer. Al siguiente día ya se siente cansado y que doliente, pero como que ya el dolor es un poquito menos, porque como que el cuerpo comienza a acostumbrarse, y después dice: voy a ir un tercer día, y va y ya le cuesta menos, y vuelve una vez más, y al siguiente día como que el dolor empieza a desaparecer poco a poco, y el cuerpo, los músculos se van acomodando. Estoy hablando, espero que me esté entendiendo, de que el cuerpo se está ejercitando cada día. Ya el cuerpo ya no lo resiente, sino que dice: que bien está esto, y usted se empieza a sentir más cómodo, se puede desplazar de un lado para otro, y cuando usted menos viene a sentir, usted tiene ya 1 o 2 semanas, y ya su cuerpo no siente esa dificultad para poder continuar con el ejercicio. E inclusive hay días que usted ya no puede ir a hacer ejercicio por alguna razón, y su cuerpo le está diciendo: oye, ¿qué pasó? Ya usted se siente como raro y dice: no has ido al gym, dice uno, no he ido al gimnasio para ejercitarme y todo eso.
De la misma manera estoy utilizando esta ilustración para que podamos entender lo que pasa en el ambiente espiritual. Si nosotros no nos estamos ejercitando, entonces siempre va a haber una pesadez humanamente o carnalmente hablando en nuestra vida. Siempre va a haber un rechazo, una oposición. Ay, leer la Biblia, ay, que muy aburrido. Esos capítulos, especialmente las crónicas o los reyes, eso es muy aburrido y no le hallo, pero yo le animo en esta hora en el nombre de Jesús a continuar buscando, a continuar leyendo, a continuar entrenándose cada día en la palabra de Dios. Ay, es que la oración está muy feo eso. A veces no tengo ganas, me quedo dormido, pero ese no debe ser un impedimento o estorbo, sino continuar buscando la presencia de Dios. Oh, no me gusta venir a la casa de Dios, es que esto y lo otro y tantas cosas. No me gusta ayunar, pero yo le animo en esta hora en el nombre de Jesús para que podamos continuar ensayando, practicando cada día, para que nuestros sentidos espiritualmente hablando puedan estar listos y preparados para enfrentar todas estas cosas. Porque imagínense, hermanos, cuando yo me recuerdo, cuando ya tenía un par de meses, ya yo me sentía bien livianito y sí, empecé a bajar de peso. De tener una talla 40, empecé a bajar 38, 36. ¡Wow, qué bonito! Hasta llegué a talla 30. Yo bien cómodo, me sentía bien. Hasta me estaba pasando de flaco ya en ese entonces, que me miraban todas las costillas y todo. Entonces, y yo me sentía bien, y un momento que ya no quiere parar, como que se vuelve adicto al ejercicio uno, al gym, al gimnasio y todo eso. Pues de la misma manera debería ser en el sentido espiritual, buscar la presencia de Dios. ¿Se acuerda de aquel hombre llamado Jacob, cuando se le apareció un ángel y comenzó a contender, comenzó a luchar con él? ¿Y qué hizo ese hombre llamado Jacob? ¿Se recuerda de esa historia? Dijo: yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Es decir, por la mente de Jacob nunca estaba pasando la palabra: me voy a rendir, me voy a dar por vencido. Nunca estaba pasando por la mente de Jacob. No, Jacob dijo: hasta que no me des una bendición, yo no te voy a soltar. Y mire que lo hirió en la coyuntura, dice la palabra de Dios, pero aún así renqueando y todo, dice: no te voy a soltar. Oh, Dios está hablando en esta mañana, hermano. Habrá alguien en esta mañana que diga: Señor, yo no te voy a soltar, yo no me voy a rendir, aunque haya problemas, aunque haya dificultades, no me voy a apartar del evangelio del Señor Jesucristo. No voy a dejar de venir a la casa de Dios, aunque mire esto vacío, aunque mire los problemas, aunque mire lo otro. Voy a continuar perseverando, voy a continuar buscando la presencia de mi Señor, porque tal vez el hombre me ha fallado, pero mi Señor no me ha fallado todavía, y creo que nunca lo va a hacer. Amén, así es, aleluya. Y al ángel no le quedó más que decirle: te voy a bendecir, porque si no, no me sueltas, no me sueltas. Ya vi que esto va en serio, ya vi que esto es de verdad. Entonces nos damos cuenta nosotros, amado hermano, que nosotros necesitamos ejercitar nuestros sentidos delante de la presencia de Dios. Allá en El Salvador, me recuerdo una vez que cuando los hermanos iban a solicitar licencia de pastor allá, me acuerdo que había un hermano, era anciano y muy famoso, muy conocido, porque siempre sacaba cosas que a veces no se le ocurrían a los demás. Pero este hermano Melara, así se lo llamábamos, ya falleció. Pero cuando alguien iba a solicitar una licencia de pastor, le hacían preguntas a ver si conocía de la doctrina y todo eso, ¿verdad? Pero también él no preguntaba nada, y en muchas ocasiones lo que él hacía, le decía, se le quedaba viendo: hermano, ¿usted quiere licencia? Sí, hermano, yo quiero. Ok, se puede levantar su pantalón hasta la rodilla. Hermano, ¿y eso qué tiene que ver? Yo pensé que me van a preguntar de si sé de los versículos de memoria, la universidad. No, yo solo quiero ver su rodilla, hermano. Es lo único que quiero ver. Y entonces, y se levantaba y la rodilla blanquita. Y decía: no, hermano, yo no le puedo dar mi aprobación para que le den licencia de pastor. Ahora, ¿qué estaba viendo el hermano?
que esa persona que estaba presentándose para querer obtener una licencia de pastor no era un hombre de oración. No era un hombre que continuamente doblaba sus rodillas, porque cuando uno dobla su rodilla, las rodillas están un poco negritas, o se hacen hasta con callo con el paso del tiempo. Entonces él decía, no, a mí no me convence su palabra, yo quiero ver acciones, quiero ver hechos. Enséñeme su rodilla. Y cuando le enseñaba su rodilla, pues blanquita, blanquita. Dice alguien por ahí, no, es que dígale que yo me pongo cojines. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que para él era importante. ¿Por qué menciono esto, hermano? Porque nosotros como pueblo de Dios tenemos que estarnos ejercitando todos los días. Todos los días. Porque si nosotros dejamos de ejercitarnos, como que nos vamos haciendo flojos, espiritualmente hablando. Nos vamos haciendo flojos, nos vamos acomodando, y ahora pues comenzamos a permitir muchísimas cosas. ¿Por qué menciono esto como que comenzamos a permitir ciertas cosas? Vaya conmigo, porque ahí la palabra de Dios nos lo enseña. En 2 Corintios capítulo 11, el verso 4 en adelante. El apóstol Pablo primero comienza diciendo que está preocupado. Y note que la preocupación no es que se está él imaginando cosas o que alguien le contó. Ahora él comienza a decir por qué está preocupado. Porque si en la iglesia de Dios, en pleno año 2022, no estamos ejercitando nuestros sentidos, entonces mire lo que va a pasar cuando no estamos ejercitándonos. 2 Corintios capítulo 11, el verso 4 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén, amén. Segunda de Corintios capítulo 11, el verso 4, dice la escritura: porque si viene alguno, oiga cómo dice el apóstol Pablo, primero dice, estoy preocupado de que ustedes sean engañados como Eva fue engañada al principio. Ahora en el verso 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué dice su palabra? Bien lo toleráis. Amén. Lea conmigo, hermano. ¿Qué dice? Bien. Voy a repetir una vez más. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Siguiente verso. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Verso 6 y último, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, si ustedes, la iglesia del Señor, no se están ejercitando cada día, entonces va a ocurrir lo siguiente. Podría aparecer cualquiera persona, llámese apóstol, llámese pastor, llámese fulano, llámese pastora, mengana, predicando otro Jesús que el que hemos recibido, que el que os hemos predicado, dice el apóstol Pablo, y comenzarán a creerle a esa persona. Amén, amén. Sí, Señor. Y dígame usted, ¿acaso no existe eso hoy en día? ¿Cuántas personas dicen que hablando de Jesús? Pero un Jesús a su conveniencia, un Jesús para su propio beneficio, un Jesús para cosas malas, un Jesús para promover la mentira, un Jesús para promover falsas enseñanzas, un Jesús para expropiarse o sacarle el dinero a la gente, que la gente se quede sin nada, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso usted y yo, como la iglesia del Señor Jesucristo, necesitamos estarnos ejercitando todos los días para estar firmes, para poder resistir, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Pero el apóstol no se queda solamente con ese punto, sino que también dice, recibes otro espíritu que el que habéis recibido, y también lo recibes. Viene otro predicando otro evangelio y terminas aceptándolo. ¿Es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo? Ahora no existe nada de eso, amado hermano, solo en la época de la iglesia de Corintios.
No, ahora es cuando más existe eso. Mire las redes sociales, las plataformas sociales, la internet, el YouTube y tantas cosas como se están prestando. No estoy diciendo que ellos sean malos, sino las personas, que ahora cualquier persona puede utilizar estos medios para poder promover mentira, para poder enseñar doctrinas falsas. Y es allí donde usted y yo como pueblo de Dios tenemos que estar listos, hermano. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar alimentándonos con la palabra de nuestro Dios. Dice, si aparece otro predicando otro evangelio, bien lo recibe, dice. Wow, o sea que este problema no era solo en la iglesia de Corinto, es un problema hoy en día. ¿Cuántas veces podemos ver hermanos nacidos de agua y del Espíritu, bautizados en el nombre de Jesús, llenos del Espíritu Santo, con años perseverando, buscando la presencia de Dios, siendo testimonio para Dios y delante de los hombres, y de repente salen abandonando esa fe y se van a otra fe? Amén, así es. Y no a una fe verdadera, sino a algo de error, a algo de mentira. Hace poco mirando a un pastor pentecostal que ahora se volvió católico. Y dice, yo estaba en un gravísimo error. Ahora estoy en la iglesia verdadera. Ahora adoro a María, dice. Wow, no sé qué Biblia estará leyendo. Pero estamos viendo, amados hermanos, que eso que está mencionando el apóstol Pablo es precisamente lo que está pasando hoy en día. Y quiero detenerme un momento en esta palabra, tolerancia. Porque el apóstol la menciona y dice, si aparece otro, si te viene anunciando otro evangelio, te viene promoviendo otro espíritu que el que habéis recibido, o te predica algo distinto, bien lo toleras. En pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo, lo aceptas o lo secundas. Y eso es muy peligroso. Porque muchas veces nosotros, a veces, si no estamos firmes, si no estamos ejercitando nuestros sentidos en el Señor, entonces comenzaremos a secundar cosas que no son de Dios. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia, dice el diccionario, que es respetar las ideas o creencias de los demás. En pocas palabras, respetar, escuche, respetar las ideas o creencias o prácticas que hacen los demás, que es distinto a lo que yo creo. Y no quiero que me malinterpreten, no es que nosotros vamos a juzgar, a señalar lo que los demás están haciendo, pero si nosotros estamos ejercitando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida en el Señor, nuestros sentidos en el Señor, entonces nosotros vamos a tener la capacidad para, se nos presenta una situación y vemos que eso no es de Dios, cambiamos de camino. O viene alguien y me comienza a hablar algo que no está de acuerdo a la sana doctrina de la palabra de Dios. Muchas gracias, que Dios te bendiga, y me voy para otro lado. Pero ¿qué está pasando hoy en día, amados hermanos? Muchos hermanos involucrados en diferentes congregaciones. Le da lo mismo ir a la iglesia del nombre que ir a la iglesia católica. Le da lo mismo a ir a la iglesia de los testigos de Jehová que a los mormones. Le da lo mismo ver un profeta por el Facebook o por la televisión que venir a la casa de Dios. O a veces ocurre hasta lo extremo. Le cree a aquel que le está anunciando por las redes, que le está diciendo, yo soy el profeta tal y yo profetizo y yo te doy esto, pero mándame dinero. Y a veces la gente hasta está mandándole dinero, y la iglesia donde se congrega, el pastor lo tiene a puro pan y agua y no le da ni siquiera para nada, pero aquel que está afuera, allá le está dando todo. Pasa eso, hermanos. Pasa. En donde nos damos cuenta de que la gente de alguna manera está creyendo más doctrina falsa, cosas que no están amparadas dentro de la palabra de Dios. ¿Por qué pasa todo esto? Porque sencillamente el enemigo está utilizando, ¿se acuerdan las 4 características que mencionamos al comienzo? El enemigo está utilizando cosas, instrumentos, pueden ser personas, pueden ser cosas que aquellos se mire bonito, atractivo, que llame y atraiga la atención. ¿Para qué? Para que la
persona se quede ahí prendida o impregnada y ahora se esté alejando de la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, porque el Señor espera que nosotros cada día estemos creciendo en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y para ello necesitamos estar buscando la presencia de Dios, porque la única manera en la cual nuestros sentidos pueden y deben ser ejercitados es en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alguien dice, no, pues yo que no se me queda la palabra, o ¿cómo se llama? Yo no sé, buscando Génesis allá por el libro de Apocalipsis. Entonces nos damos cuenta de que lo que necesita es ejercitar, es decir, practicar. Comenzar a practicar de a poquito, poco a poco. Empieza a leer, a estudiar la palabra. Algo que no entiende, agarra un cuadernito y empieza a hacer su apunte. Aquí no entendí, en el capítulo tal, en el versículo tal no entendí, o creo que dice esto, pero no sé. Voy a preguntarle al pastor, no al hermano Google ni a cualquier otra, sino al pastor, para que él me pueda explicar un poquito mejor cómo está esta cosa. Y de esta manera estoy sacando tiempo para buscar a mi Señor. Y de esa manera estamos creciendo, estamos cada día más aprendiendo más y más, y nuestros sentidos están siendo ejercitados. Amén, amén. ¿Sabe que ahora se promueve demasiado el hecho de que tenemos que, aunque las cosas estén tan malas alrededor, o que alguien esté tan malo, y yo debo quedarme callado? Eso es lo que están haciendo con la mayoría de cosas. Usted y yo debemos de quedarnos callados. No podemos mencionar algo porque estamos criticando, estamos juzgando, estamos señalando, estamos siendo racistas, estamos discriminando. No podemos decir nada, cuidadito, no, hay que tolerar. Entonces nos damos cuenta que este es un problema, no es nuevo, es un problema más viejo que mandado a hacer, pero aún así nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender a discernir todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor y darnos cuenta que qué cosa es de Dios y qué cosa no es de Dios. El problema de la iglesia de Corinto es que estaba participando de cosas que no agradaban a nuestro Dios. Estaba participando. Y cuando usted mira y se mete un poco más a fondo en Corintios, nos damos cuenta que habían cosas terribles que estaban pasando en esa iglesia. Le aconsejo que pueda leer las 2 cartas a los Corintios y usted se va a dar cuenta de lo que estaba pasando. Por ejemplo, en el capítulo 5, no lo busque, solo se lo quiero mencionar, de la primera carta de los Corintios. Ahí usted lo puede encontrar, que había alguien que sencillamente estaba, un hombre que estaba viviendo con la mujer de su papá, es decir, con su madrastra. Y ahí estaba en la iglesia. A lo mejor iba a decir una palabra, voy a cambiar, a lo mejor hasta tocaba un instrumento, pero ahí estaba el hermano tal, y viviendo con la mujer de su papá, con su madrastra. Y la iglesia, amén, amén, qué bien ministra el hermano tal. ¿Cree usted que no es para preocupar al apóstol Pablo? ¿Cree usted que no es para que él se sienta preocupado y diga, wow, me temo que como la serpiente engañó a Eva, ustedes están siendo engañados de la misma manera? Si ellos hubieran estado firmes en el Señor, entonces ellos pudieran haber dicho, esto no es de Dios. Esto no es agradable a Dios, y muchos problemas más que encontramos. Por eso le aconsejo que lea ambas cartas para que usted se pueda dar cuenta. Entonces, que si ellos realmente hubieran estado ejercitando los sentidos, buscando la presencia de Dios, orando, leyendo la palabra, perseverando, entonces el mismo Espíritu de Dios que reposaba en ellos les hubiera dicho, esto no me agrada, esto no es de Dios, y ellos pudieron haber cortado. Y nos damos cuenta que no pasaba nada. La iglesia se estaba haciendo de la vista gorda. Los hermanos estaban quietecitos. El pastor de la iglesia de Corinto a lo mejor dijo, yo ya le llamé la atención, pero ellos siguen con lo suyo, entonces me hago
me hago como que no vi nada. Hermanos, nos damos cuenta los problemas, no solamente sino muchísimos más, en cuestiones como de doctrina, en cuestiones de santidad, de tantas cosas que están pasando hoy en día, en donde la iglesia del Señor Jesucristo, aún la iglesia del nombre, está comenzando a practicar y a permitir cosas que están destruyendo. Poco a poco se han ido incluyendo dentro de los servicios de las diferentes congregaciones del nombre en todo el mundo, y ahora la iglesia se ha comenzado a corromper. Pero si yo le hablo con alguno de ellos no lo mirarían así. ¿Por qué? Porque sus sentidos han dejado de ejercitarlos. Ahora, el que está ejercitando su sentido, buscando al Señor, ayunando, orando, clamando, tratando de aprender más la palabra de Dios, claro que el Espíritu de Dios nos va a guiar. Lo va a guiar hacia toda verdad y hacia toda justicia. ¿No es eso lo que dice la palabra de Dios? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando conocemos la verdad, inmediatamente vemos algo que no es verdadero y salta el Espíritu de Dios y aquel celo santo para ver que aquello no es de Dios, y comenzamos a decir: yo no participo de eso. Yo no voy a estar con eso. Aunque todo el mundo esté participando, yo no voy a participar. Y ese es uno de los grandes problemas que está atacando la iglesia del Señor Jesucristo. Y poco a poco se va metiendo eso por falta de ejercicio espiritual, hasta que llega un momento que la gente comienza a mirar más lo de otro lugar que lo de su propia iglesia. Comienza a fijarse más en los otros más que en su propia vida. Y comienzan palabras o preguntas como estas: ¿y por qué no hacemos como hacen en la otra iglesia? Mira ya qué bonito se mira ya todo aquello. Aquí no, muy aburrido esto. Muy aburrido acá no le ponen esa emoción, aquí no le ponen eso, aquella verdad, aquella chispa. No, allá sí se mira bonito. Mira qué bonito cantan allá, mira qué bonito. Y mire, y qué luces, y que el sonido, y qué cámara, y que esto y que lo otro. Y empezamos de alguna manera, a fijarnos en lo perecedero. Amén. Sí, Señor, así es. En lo material. Ahora, no digo que si Dios nos permite en un día de que podamos tener una instalación propia y todo, no podemos poner ciertas cosas sin olvidarnos que todo esto es terrenal, no irnos tanto a lo material, sino tener un lugar donde podamos reunirnos y alabar en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Creo que es más que suficiente. Yo me recuerdo allá en mi pueblo, en mi tierra, la gente se reúne debajo de un árbol, pone unos troncos allí y alaba y glorifica al Señor, y se derrama la presencia del Señor. No está pidiendo comodidad, porque cuando empezamos a ver o a pedir comodidad, comenzamos a decirle: Señor, yo voy a sentir su presencia si hay comodidad, yo voy a sentir su presencia si hay luces, yo voy a sentir su presencia si hay un buen equipo de sonido. No, el Señor no está en esa cosa. El Señor está cuando hay un hombre y una mujer que tiene gratitud, que tiene alabanza, que puede glorificar al Señor, puede, sin importar dónde se encuentre. Amén, así es, aleluya. Y entonces vienen comentarios como: puede venir hasta alguna hermana y decir: mira, ¿y por qué allá? Porque yo veo que allá las hermanas se visten así, bien ajustaditas, y aquí no, tenemos que andar separado del cuerpo la ropa. Entonces, y comienza ya: no, pero es que bien bonito la hermana, la pastora tal, viera cómo predica, cómo Dios la usa, con joyas y todo ahí, pintada y repintada y todo eso, y tantos arreglitos y puesto y quitado y tantas cosas, y comienza a cuestionar la obra de Dios. Comienza a cuestionar lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. ¿Qué es eso? Es falta de ejercicio espiritual. Amén. Falta de ejercitar nuestra vida delante de la presencia de Dios. O muchas veces hasta he escuchado esto, no acá, pero lo he escuchado en otras personas, que dicen: ¿y por qué no bajamos las normas de santidad para que todos participen? ¿Por qué no las bajamos? ¿A usted le gustaría que bajemos las normas de santidad? Que ya no nos fijemos en absolutamente nada.
aunque esté frente a nuestras narices, pero nosotros no, si lo que queremos aquí es bulto, lo que queremos es cantidad, lo que queremos es atraer, lo que queremos es llenar. ¿Qué acaso esto es venir al parque? Esto es el lugar donde alabamos y glorificamos al Señor. La palabra de Dios constantemente nos dice y nos enseña que Dios es un Dios santo. Él le encanta la santidad, a Él le gusta cuando nosotros olemos a santidad. Por eso dice en Romanos 12:1 en adelante que debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio santo, agradable delante de la presencia de Dios. Aleluya, Santo Jesús. Dios quiere que nosotros olamos a santidad. Usted se ha acercado a una persona que se ha echado una loción que huele rica y tal vez le gusta esa fragancia y usted dice, qué rico, esa persona se ha echado esa loción y me gusta la fragancia y todo. Hasta disimuladamente se acerca un poquito más y dice, qué rico esa persona, cómo ole, dice uno. Ahora, imagínese el Señor, cuando venimos delante de la presencia del Señor, creo yo que el Señor se acerca y dice, hijo mío, qué rico hueles. Hija mía, qué rico hueles. No se está fijando si nos bañamos o no nos bañamos o una media nos dimos. No. Él está hablando de santidad. Está hablando de consagración. Está hablando de que estamos ejercitándonos, buscando más y más la presencia del Señor. Que estamos diciendo, Señor, yo sé que te he fallado, sé que te he faltado, sé que no he hecho todo lo que tú me has dicho, pero aquí estoy. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Yo quiero caminar. Quiero agradarte solo a ti. No me importa si en este mundo la gente me critica, pero yo quiero ser un olor grato para ti, mi Señor. Claro que sí, mi hermano, mi hermana. Cuando venimos a presentarnos delante de la presencia del Señor, el Señor dice, qué rico hueles, hijo mío. Qué rico hueles, hija mía. ¿Sabe por qué? Porque al Señor le encanta cuando su pueblo, su iglesia, podemos oler a santidad, podemos oler a consagración, podemos oler a obediencia, podemos oler a tantas cosas bonitas delante de la presencia de nuestro Dios. Pablo comienza a decirle a la iglesia, estoy preocupado porque ustedes han comenzado a permitir cosas que no deberían de estar pasando. Estoy preocupado porque ustedes no solamente las están permitiendo y secundando, sino que ahora están involucrándose en cada una de estas cosas. Aleluya. Y cuando un creyente comienza a creer en estas cosas, en las cosas que no están en la palabra de Dios, entonces se ha salido del evangelio del Señor Jesucristo y ahora está viviendo su propio evangelio. Pablo termina diciendo en esos versos que leímos de último, dice, aunque a veces parezca o se escucha que soy pesado, pero no lo soy. ¿Qué está tratando de decir el apóstol Pablo? Yo sé que le caigo mal a muchos. Yo sé que muchos cuando escuchaban o se daban cuenta que el apóstol Pablo iba a llegar a predicarle, a lo mejor muchos decían, ahí viene el santulón, ahí viene el pesado, ahí viene el que se la lleva de gran santo. O algunos otros a lo mejor hasta decían, qué mal me cae Pablo, me cae gordo cada vez que viene el hermano Pablo, porque Pablo les predicaba la palabra de verdad. Pablo les hablaba la palabra de verdad. Por eso él dice, aunque se escucha pesada mi voz, pero no lo soy. Porque te estoy hablando la palabra de Dios. Te estoy hablando la palabra que te va a ayudar a crecer. La palabra que te va a edificar. La palabra que va a penetrar hasta lo profundo de tu corazón. La coyuntura y los tuétanos lo discierne. Y comenzará a quitar, a cortar todo aquello que no es bueno, que no es agradable. Y nos cambiará para estar mejor cada día delante de la presencia del Señor.
No seamos engañados como Eva fue engañada. Nosotros conocemos a nuestro Dios. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él nos ha dejado su bendita palabra, ¿por qué no vamos a sacar tiempo para meditar y estudiar en la palabra de Dios? Si Él nos ha llenado con su Santo Espíritu, ¿por qué no nos vamos a dejar guiar del Santo Espíritu de Dios? Si Él nos ha dejado un lugar como esta casa de oración para que nos reunamos, ¿por qué vamos a andar de iglesia en iglesia, rebotando de un lado para otro, cuando tenemos un lugar donde podemos alabar y exaltar el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? El Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Hasta el día de hoy nunca he conocido a alguien que lo hayan sacado de la cárcel y solo pone unos pies de la cárcel y se quiere regresar a la cárcel. No he conocido una sola persona que lo hayan exonerado o que haya pagado su condena en una cárcel y le digan: vaya, papito, váyase, usted es libre, ya no vuelva acá, pórtese bien, ya no vuelva acá. Nunca he conocido una persona que lo sacan de la puerta grande o del portón de la cárcel y le dicen: métanme allí por favor de regreso. Jamás he conocido eso. En un sentido espiritual, hermano, si Cristo nos hizo libre, si Él rompió las cadenas, si Él nos liberó de la cárcel de pecado y de maldad donde estábamos presos, ¿por qué vamos a querer regresar al pecado? ¿Por qué vamos a querer regresar a ese mundo de maldad? No, Señor, yo me quedo acá. Me voy a ejercitar. Sé que me va a costar al principio, sé que me va a costar levantarme un poco más temprano o acostarme un poco más noche. Me va a costar, mi carne se va a anteponer, pero me voy a mantener, me voy a parar, voy a mantenerme firme y en el nombre de Jesús voy a ejercitar mis sentidos espirituales. Porque cuando como iglesia estamos ejercitándonos, cualquier cosa que nos pongan a hacer, nosotros podemos salir adelante. Cuando yo no había ido al gimnasio, ya casi para ir terminando, cuando yo no había ido al gimnasio, que había ganado mucho peso, quizás más de lo que tengo ahora, pues en una ocasión me dicen: vamos en un partido de fútbol. Ahí me pusimos a jugar, ni 5 minutos y yo estaba... Ni 5 minutos había jugado de fútbol. ¿Por qué? Muy pesadito el muchacho. Muy pesadito. Pero después que comencé a ejercitarme día con día, cuando ya tenía como un año de estar yendo al gimnasio y comiendo un poco mejorcito, que ahora ya estaba más en forma, me fui a jugar. Sentí que esa cancha era pequeña, y decía: vamos, y molestando a aquellos que estaban como yo antes: vamos, papá, dale, mueve la barriga, mueve. Entonces, ¿por qué ahora yo podía resolver? Porque estaba ejercitándome. Por eso yo podía resolver. Ahora yo no tenía problema correr para un lado, para otro. ¿Ha visto usted esos policías? Si me están viendo, no lo estoy criticando, que están así y le toca perseguir a algún ladrón. ¿Usted cree que lo van a agarrar? No. Apenas una media cuadra han corrido y ya se quedan ahí. Ahora hay que llamar 911 para auxiliarlos a ellos. Y el ladrón se fue. Entonces, ¿me estoy dando a entender, hermanos? Amén. En un sentido espiritual es exactamente lo mismo. Si nosotros nos estamos ejercitando, es decir, no nos falta la oración, no nos falta el estudio de la palabra, no nos falta venir a la casa de Dios, no nos falta estar aprendiendo, no nos falta estar ayunando, no nos falta estar manteniendo esa mente positiva. Venga lo que venga, nosotros vamos a resolver en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, sí, Señor. Venga lo que venga, mi hermanos. Lo que sea que venga, nosotros lo vamos a resolver en el nombre del Señor Jesucristo. Póngase en pie en esta mañana. Aleluya, santo. Pero si no nos estamos ejercitando, viene una cosa mínima, pequeña,
pastor, yo me quiero ir de la iglesia. Ya no voy a venir. O bueno, eso es si se toma la molestia de despedirse. Si no, ya no lo vemos por acá una vez. No contesta una llamada, no contesta un mensaje. ¿Y qué pasa? Nadie sabe. Entonces nos damos cuenta de que no se ha estado ejercitando. No se ha estado ejercitando. Pero cuando se ha estado ejercitando, venga lo que venga, aquí voy a estar, aquí vamos a estar, buscando, perseverando, buscando más y más, promoviendo la palabra de Dios, evangelizando, haciendo tantas cosas bonitas. Pero cuando no se está ejercitando, lo que menos queremos hacer es estar buscando aquello que nos causa incomodidad. Como cuando empezaba a ir al gimnasio. Ya no quería ir a los 2 o 3 días. No, sentía yo que me iba a morir ya. Sentía que ya no podía. Pero vamos, decía mi esposa, vamos los dos. Y entre los dos nos animamos, vamos. Y fui, y gracias a Dios logré la meta en aquel entonces. Hoy ya me volví otra vez a lo mismo. Entonces, pero en un sentido espiritual, hermano. Por eso como iglesia, así como mi esposa me servía de ánimo a mí en ese entonces, cuando venimos a la casa de Dios, sirve de la misma manera. Hermano, adelante en el nombre de Jesús. Vamos. Tiene problemas, oramos por eso, pero el Señor va a tomar el control. Pero vamos para adelante. Por eso venimos a la casa de Dios. Porque aquí vamos a encontrar a alguien que nos anime, a alguien que nos consuela. Aquí está el Señor que en sus brazos abiertos esperándonos a cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo esta palabra preciosa que el Señor nos trae para que podamos seguir animados, perseverar. No es que no tengamos problemas, no es que no tengamos dificultades, claro que las tenemos, pero como estamos tratando de ejercitarnos día con día, entonces podemos resolver. El Señor en nosotros podemos resolver cualquier cosa, por pequeña o por grande que sea. Pero estamos acá. Sé que muchas veces nos desenfocamos. Sé que muchas veces nos desanimamos. Sé que muchas veces decimos, ya no quiero seguir, ya no quiero continuar. Pero yo te animo en esta hora, mi hermano, mi hermana, amigo, hermano o hermana que me estás viendo por las plataformas sociales. Te animo en el nombre de Jesús. Si ha pasado por tu mente este pensamiento negativo de decir, ya no quiero seguir. Ya lo intenté, ya probé tantas veces, he perseverado tantos años y siempre es lo mismo. Bueno, déjame decirte que si lo miras desde la óptica humana, sí, aparentemente todo es lo mismo. Pero si lo miras desde la óptica divina, desde la óptica espiritual, no es lo mismo. Porque ahora es un nuevo día. Hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo día de fe, de esperanza y por supuesto de victoria en el Señor Jesús. ¿Sabes por qué te has estado quedando quietecito? Te has comenzado a acomodar y hasta has comenzado a aplaudir o quizás hasta a secundar o hasta participar en cosas que no agradan al Señor. Es por falta de ejercicio. Estoy hablando en un sentido espiritual. Es por falta de ejercitar tu vida en la presencia del Señor. Así como muchas personas, cientos de miles de personas pagan miles de dólares para un entrenador para que las entrene personalmente, nosotros tenemos a alguien que es más que un entrenador. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Él nos puede entrenar, en Él nos podemos entrenar cada día, en Él podemos confiar. Y no te preocupes, cuando te cansas, Él nos ayuda, Él nos tiende la mano, Él nos levanta. O tal vez le hemos fallado, has pecado, hemos fallado, hemos hecho cosas desobedientes a Dios. Allí está Él, esperando para levantarte, para animarte, para decirte, hijo mío, hija mía, levántate en el nombre de Jesús. Si el Señor nos ha hecho libres, hermanos, si el Señor abrió las cárceles para que tú y yo seamos libres, no vamos a procurar volver atrás.
No vamos a procurar meternos una vez más a ese calabozo profundo y oscuro lleno de maldad. Vamos a quedarnos afuera y vamos a perseverar en el nombre de Jesús. No te dejes engañar. No te dejes engañar aún de tu mismo corazón, aún de tu mismo pensamiento. No te dejes engañar, porque a veces nuestros pensamientos nos pueden traicionar. No son los pensamientos de Dios. Muchas veces nuestros pensamientos pueden decir: vas por buen camino. Pero yo te animo y te aconsejo, mejor acude a la palabra de Dios. Mejor doblamos rodillas y le decimos: Señor, ¿qué dices, Padre? ¿Voy por buen camino? ¿Estoy caminando bien? ¿Me he quedado? ¿He pasado por alto algo? Señor, ayúdame. Y el Señor te va a ayudar. Tal vez estás cansado, alguien está pasando por un cansancio espiritualmente hablando. Todos hemos pasado por eso. Yo te lo digo con toda sinceridad. Yo lo he pasado. Y doy gracias al Señor, porque me ha dado la fuerza para poder pasar por todas esas cosas. Y aquí estoy, animándote en esta mañana. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, iglesia de Dios. Hay que seguir practicando. Hay que seguir ejercitando. Hay que seguir cada día ejercitando nuestros sentidos delante de la presencia del Señor. Habrá alguien que le diga en esta hora al Señor: Señor, yo confío en ti, Padre. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Señor. Confiando. Aleluya, Padre. Señor, en ti. Si hay en alguien que tú y yo debemos confiar con todo nuestro corazón, Tú es en el Señor Jesús. Fiel, Señor. Si hay alguien en el cual usted y yo, mi hermano, mi hermana, debemos de confiar, es en el Señor Jesús. Oh Padre Santo, Nunca me has dejado. iglesia de Dios, el apóstol Pablo estaba preocupado. Y creo que muchos de los problemas que pasaban en la iglesia primitiva están pasando hoy en día. El modernismo, la tecnología, la vanidad y tantas cosas que hay en este mundo. Si tú y yo no nos estamos ejercitando, podríamos comenzar a decirle bienvenido a cosas, o hasta participar en cosas que no agradan al Señor. Sí, Señor Jesús, yo confío en ti, papá. Tú eres fiel, Señor. Solo tú, Jesús, eres fiel a nosotros, Padre. Solo tú, Jesús, eres fiel a nosotros. Aleluya. Hermano, hermana, no estás solo, no estás sola. Si por alguna razón has dejado de ejercitarte en el Señor, hoy puedes continuar. Hoy puedes continuar. Hoy puedes continuar, hermano, hermana de Dios, iglesia de Dios, amigo, hermano que me estás viendo. Si por alguna razón has dejado de ejercitarte en el Señor, hoy puedes continuar. Hoy puedes continuar en el Señor. Aquí está el entrenador. Aquí está nuestro Señor y Salvador Jesús. Él es tu Dios, Él es nuestro Dios. Él es tu Dios, Él es mi Dios. Aleluya, aleluya. Ejercítate, hermano. Ejercítate, hermana. Iglesia de Dios, ejercitémonos en el Señor.
Te va a costar los primeros días, las primeras semanas te va a costar, pero después le vas a hallar gusto. Después el Señor va a despertar esa pasión, esa entrega, ese gozo, esa felicidad. Te vas a sentir inquieto, intranquilo cuando no te ejercitas en el Señor. Te vas a sentir raro y vas a decir: hoy no he orado, hoy no he leído la palabra, hoy no he ido a la casa de Dios. Oh, esta semana no he sacado tiempo para ayudar. Esta semana no he sacado tiempo para buscar a mi Señor. Eso se debe cuando te estás ejercitando. Tu carne se acomoda, tu carne se acostumbra, tu alma se acostumbra, tu espíritu se acostumbra. Aleluya. Aleluya, Señor. Iglesia de Dios, no importa el año o la época en que vivamos como iglesia, tenemos que ejercitarnos todos los días, estar ejercitándonos todos los días. Venga modernismo, vengan modas, venga vanidad, lo que sea que venga, nada nos va a detener. Nada nos va a afectar, porque estamos confiando en el Señor, porque estamos ejercitándonos en el Señor. Gracias, Señor.